En esta bella noche o en este muy buen día les deseo que tengan siempre muy buenas energías. ¡Ey! Eso fue una rima. ¿Cómo están, muchachos? Tengamos un poco de agua para comenzar la aventura. Agua o comida. Hora de relajarse y avanzar. En nuestro último episodio logramos llegar a las ruinas de Raúl y encontramos una cruz de Miquela. Las palabras grabadas se fusionan y dicen: aquí abandono lo último que queda de la carne de mi cuerpo. Esto es lo que dice Miquela. No tenemos aún en este caso el mapa del área, pero debemos llegar a esa zona. Es la misión de este episodio y más. Y hablando de más, ahí hay un guerrero con el cual no hemos peleado aún, nuevo, con arma nueva. Entonces, por si acaso, poder sagrado y curación pasiva. Bien, men, quiero una pelea honesta. Entonces, vamos a ver si no tiene amiguillos. ¿Se imaginan que sea amigable? Yo lo dudo. Señor, viene a conversar. Parece un guerrero exacto del crucifijo. What the... Eso fue muy peligroso. Como guerrero del crucifijo va a resistir bastante. Opa. Sí. Bastante vida. Y muy resistente. Ok. Es una pelea. Oh, ¿qué es eso? Eso es algo... Wow, eso se ve peligroso. ¿Qué? Tiene un propio caballo. What the... Ok, eso fue muy loco. Nosotros también tenemos habilidades. Ok, peligro. Por si acaso, tengamos cuidado. Oh. Fuck. Menos mal que nos pusimos una forma de resistir bastante. Ah. Wow. What the... 4 saltos. ¿Qué es eso? Y tiene todas las habilidades que tengan que ver con el Terra Árbol. Con lo que vino antes del Terra Árbol. Disculpen por el error de historia. Ah. Está listo. Perfecto para iniciar la sesión. Primer intento. Martillo de Devonia o Devonia y yelmo martillo del crisol. Leamos eso. Men, este es un perfecto inicio de sesión. Martillo de Devonia, voy a asumir que se dice así. Tiene para usarse 30 de fuerza, necesita atributos necesarios, 30 de fuerza, 13 de destreza y 19 de fe. Ok, bastantes distintos atributos. Martillo de Devonia, un gran martillo portado por Devonia, la más veterana de los caballeros del crisol. Se trata de un arma forjada de oro primordial, identificada por su tinte rojizo, llena de una santidad ancestral. Wow, super cool. Tinte rojizo, interesante. Tiene un torrente de vida grabado en la superficie del impactado. Habilidad única, Vórtice de Devonia. Usando el martillo del Vórtice del crisol, giras el martillo con violencia y golpeas al suelo, lo que provoca una onda expansiva. Esta habilidad se puede cargar para aumentar el poder. Ok, vamos a verla en efecto, pero leamos primero el yelmo del crisol, yelmo martillo del crisol. Yelmo que usó Devonia, la más veterana de los caballeros del crisol. Tiene el poder del crisol de la vida, la forma primordial del Terra Árbol.
Fortalece los aspectos de los encantamientos del crisol. Oh, perfecto para los que usen esos encantamientos. Se dice que Devonia partió sola en busca del origen del crisol desde la tierra del Terra Árbol. ¿What? Ok, ahí hay unas implicaciones. De nuevo, leamos esta línea. Se dice que Devonia partió sola en busca del origen del crisol desde las tierras del Terra Árbol. Entonces llegó hasta las ruinas de Raúl en busca de el origen del crisol. Ok, crisol, no se lo pelea. Pero fue una buena pelea. Pongámonos una lamparita. Y bueno, técnicamente tenemos que ir a la parte donde dice el mapa 1. Aquí para encontrar el mapa. Pero no es tan fácil. Tenemos bastantes huecos en el camino. No puedo ir directo. Oh. Una cosa. Aquí hay algo abajo. No. Otra cosa. Allá sí hay algo. Miren eso. What the? Oh shit. Pude bloquearlo. Va a disparar otra vez. Fuck. Hay que moverse de aquí. ¿Eso me seguirá? No. Es un eterno Kamehameha por donde lo lanza. ¿Lo va a lanzar desde ahí? Sí, mírenlo, mírenlo. Lo Kamehameha. Salgamos de aquí. Pero no parece poder moverse después de lanzarlo una vez. Entonces, tenemos un plan. Yo, por si acaso, tenía resistencia al fuego. Entonces vamos a aplicarlo. Exacto. Ahora, resistencia al fuego. Bendición del Terra Árbol para curarnos pasivamente. Y ahora vamos a esperar a que dispare. Aquí viene. Vayamos lo más rápido que podamos. Me pregunto si el estar detrás de una estructura logrará bloquear cierta parte del daño. ¡Ay, Dios mío! Aquí está. Aquí está el puente roto. Es una trampa. Bloquear. Oh, fuck. Wow, puede de hecho bloquear bastante. Puede bloquear 3 golpes sucesivos del lanzallamas ese. Ok, ya sabemos que no es por ese puente directo. Excelente trampa, Miyazaki. Uno lo primero que piensa es, ok, solo tengo que correr lo suficientemente rápido y listo, evitaré el lanzallamas. No tan fácil en este reto. Me pregunto si estaré yendo por el lado correcto. Ese fue un sonido muy raro. Pensaba que era el lanzallamas atravesando las puertas. Nen. Por aquí nos va a llevar a donde llegamos, en este caso, para llegar a la zona de Raúl, a las ruinas. Entonces dudo que el regresarnos nos mande, en este caso, a otro lado. Solo nos regresaríamos a la zona anterior. ¿Qué pasa si voy por acá? Creo que me había fijado la última vez que... Ok, nos aclaramos la duda que es exactamente un camino sin salida. Entonces, hay una ley que se llama la ley de descarte o la teoría. Entonces, puedes descartar varias cosas y deducir otras. Oh cielo, si el fuego me quema, lo más posible es que no debería estar ahí. Por lo tanto, si aquí hay fuego, debería estar ahí. No, cosas así. Tal vez sea cosa. Pero debemos identificar el camino correcto entonces. Si no es por acá, ¿cómo podemos
El puente aquí se acaba y no puedo seguir por este lado. Y si llegáramos desde acá, tampoco podríamos regresar porque el puente de este lado también está cortado. Predicamento. Esa cosa va a disparar, Dios mío. Wow, mírenlo, es increíble. Ahí viene. Y supongo que el estar explorando toda esta área con esa cosa ahí tirando fuego no va a ser fácil. Tengo una teoría, pero quisiera confirmarla en su momento. Al parecer puedo saltar de aquí a acá. Entonces, por si acaso, equipemos los hechizos para resistir esto. Ahí viene, fuck. Resistencia al fuego. Y ahora debemos esperar a que dispare de nuevo, por así decirlo. Ahí está. Ahí está, vamos. Entonces por aquí sería bueno colocarse en un extremo, tal vez. Vamos, 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 vamos. Ahí. Y saltar ahora. No, no, no. Bien. Tuve que hasta saltar en este. Oh, fuck. Oh, no. Tuve que hasta saltar fuera de cámara. Esa cosa está pateando como loco. Y tiene. No sé si tiene botas. Oh. Necesitamos invocar. Aquí viene, muchachos. Hogar, prepárate. Fucking shit. No sé si tengan lo suficiente en este caso. Ah, fuck. La suficiente en este caso cura para estar peleando contra esta cosa a largo plazo. Le hemos ganado a todos estos antes. Solo hay que concentrarnos cuando ataquen. Y cuando caiga es donde hacemos realmente daño. Oh shit. Aquí viene. Oh. Bien, daño y medio. Aquí viene. Con cuidado. Esta ligera elevación de la zona hace que los saltos tengan que ser mucho más precisos. Por lo tanto hay que ser extra cuidadoso. Bien. Aquí viene. Bien. Chalupa. Esto está difícil y medio. Pero totalmente podemos. Solo mantente atrás, Oka. Excelente, le hizo daño. Segundo. Estoy pendiente. Oh, ¿qué quieres hacer daño? Vamos, vamos. Control. Oh, que se estuvo cerca. Bien. Cáete, cáete. Menos mal que este no tiene botas. Oh, fuck.
Hasta relajante, perfecto, aquí viene. Daño puro. Vámonos, vámonos. Bien, hay que estar súper cerca y hacer eso otra vez. Se molesta. Fuck, cerca. Pisotón. De nuevo. Es imposible. Oh, ¿qué está haciendo? Eso es algo nuevo. Está disparando su fucking shit. Ok. Ataque nuevo. Primer intento fallido. Vayamos al segundo. Vamos. Segundo round. Les queda muy poco. Creo que incluso podemos acabarlo con golpes normales. Vamos. Nos estamos precipitando. Oh, fuck. Vamos. Excelente. Eso toma su tiempo. Excelente. Lágrimas rotas de absorción carmesí. Un frente del horno. Man, quería mostrar la primera pelea, el primer round, y el round 2 mostrar la versión editada para no estar todo el tiempo tácate con la pierna. Muchísimas gracias. Mírenlo. Oh, se fue. Pero en cierta forma pudimos verlo. Oh, eso fue excelente. Sigamos. Y ahora con un poco de agua, absorbamos esa pelea. Man, totalmente podíamos en el primer round, pero es lo que es, a veces el segundo. Por ahora, vamos a leer esa cosa que nos dio. Nos dio unas lágrimas rotas de absorción carmesí. Otorga a los ataques un efecto restaurador de puntos de vida cuando se mezcla con un cataplasma. What? Se puede mezclar en un frasco de cataplasma asombrosa. Una lágrima de crisol que se formó lentamente a lo largo de los años, donde se acumula la savia desparramada del Noctar Árbol en las profundidades del horno del golem. La mezcla resultante restaura gradualmente los puntos de vida cuando el atacante da en el blanco. Wow, o sea, imagínense, en mi caso no sería en algo muy bueno porque yo puedo dar al rango, al objetivo, pero pocas veces. 1, 2. En cambio, alguien que ataque rápido sería excelente. Se estaría curando muy rápidamente con ataques consecutivos. Y ahora, sin esa cosa estando tirando fuego, podemos estar más tranquilos. Honestamente, cada vez que veo esas cosas quiero derrotarlas de inmediato. Siento que uno no puede explorar bien toda el área siendo acosado por eso. Tenemos que acercarnos a el mapa, y el mapa es para acá. Veamos. Pero ya que esta cosa no está siendo un acosador, podemos seguir explorando el mapa con calma. Excelente, ahí está. Miren, recompensa de inmediato por ganarle a ese monstruo. Gracia perdida descubierta. Man, honestamente eso fue bien difícil. Por ahora nos toca subir de nivel. Aún no. Runas necesarias 218.000 y tenemos 156.000. Aún no. Pero esta gracia perdida se llama Ruinas Antiguas de Raúl Oeste. Nos recuperamos en este caso toda la magia, todos los recursos. Veamos aquí un segundo. Ardilla, man. Esa ardilla estuvo en el camino. Entonces, allá está en este caso el Noctar Árbol, desparramando cosas.
Ahí se supone que está el objetivo marcado con el mapa. Se encuentra aquí. ¿Y qué hay más? Esta montaña, que tal vez sea la montaña escarpada, la que peleamos contra el temible, o tal vez sea otra. Allá hay una torre singular y más cosas raras, como esto. ¿Qué será eso? Oh, vi algo por allá. Alguien está tirando una bola de llama de fuego que rebota. What? Ok, por si acaso. Resistencia al fuego. Bien. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién está jugando con fuego? Allá, mírenlo. Eso es de niños, man. Solo los niños y los pirómanos pueden jugar con fuego. Y los niños pirómanos también. Vamos. Creo que bloqueando no habrá problema. Aquí sí hay un perro. Oh, man. Acabemos con esta gente primero. Esta mira, respiremos. Otro perro. Bien. Mientras tengamos nuestra resistencia de fuego y nuestro bloqueo, no debería hacer tanto daño si es que nos golpea con eso. ¿Lo vas a hacer? Ja. Técnicamente no nos hizo el daño porque no nos golpeó con el fuego. Oh, más gente tirando esa llamita. Qué raro. Me hizo un poco de daño, no mucho. Se nos acaba de quitar la resistencia del fuego. Fuck. Oh, fuck, ¿qué es eso? Un momento, man. Esos fueron prácticamente magia de Dark Souls 1. Fuera de aquí. Oh, nos va a tomar. No. Oh, fuck. Esos son Pursuers, magia negra. Claro, y con estas cosas tirando fuego rebotante es más peligroso. Debo estar preparado, entonces. Como paladín es hora de ponernos nuestro poder sagrado y estar muy atentos, muy atentos. Me gustaría tener una pelea sin esas cosas de fuego. Oh. Que quiere volar otra vez. Ah, esta vez no voló, fuck. Esta vez no voló. Houston. Alerta. What the? Oh, fuck. Eso es peligroso. Cuidado. Ja. Sigue atacando con esos pursuers, perseguidores. Fuck. Aquí llegó él. Ah. Bien. Super Saiyajin cerca. Y tú, por no ayudar a tus amigos, extra daño. Fragmento del Noctar Árbol. Valió toda la pena detenerse a pelear aquí. Oh, man. Cada vez que están esas cosas locas
bailarines, con lo que acabamos de matar. Honestamente es un reto. Hacen mucho daño muy rápido. Me pregunto qué más habrá en esta zona, porque siento que estas pequeñas cuevas con esas cosas locas son transitorias. O sea, es para pasar de una zona u otra. Oh, perfecto ejemplo. Pero tengo que recordar que más acá, más allá hay otra zona. Por aquí. Y para hacerlo, como Hansel y Gretel. Bueno, a Hansel y Gretel pusieron migajas de pan. Y luego las migajas de pan se las comieron. Pero para recordar este camino pondré esa piedrita. Sé que se borrará si me siento, pero no es la idea. A menos que gastemos muchos recursos. Oh. Hablando de gastar muchos recursos, ese caballero es muy fuerte. Oh, y ahí hay otro defendiéndolo por si queremos acercarnos de manera sigilosa. Necesito atacar con algo que no sea sagrado. Ok. No había puesto la cámara. What? Qué locura. Ahí sí, había un show de sátira que se llamaba así. Tomemos agua. Qué loco, primera vez que pasa. Sigamos con la aventura. Man. Las ruinas de Rau. Hasta ahora no sé quién es Rau. Me pregunto si algún día lo dirán. Pero hasta ahora sí es cierto que sí está en ruinas la zona. Y este tipo de cosas hay que tener cuidado. Oh, man. Va a venir aquí pronto. Oh. Ok. Eso sí fue sorpresivo. Hay que decirlo, ¿verdad? Eso fue sorpresivo. What? ¿Puedo llegar hasta aquí? Oh, fuck. Ah. Ah. Perfecto. Contraataque. Adoro este juego. Y allá hay otro chico raro que creo que me está siguiendo con la vista. Vamos a ver. No pareciera. Por si acaso, por si acaso. Me gustaría sorprenderlo y medio. Entonces, ¡sorpresa! Ah. Bastante daño. Y envenenado. Pero de todas formas es peligroso. Wow, eso fue daño. ¿Qué tal esto? Daño de vuelta. Men, ese movimiento es tan cool. Vamos a totalmente eliminar a Mesmer con ese movimiento. Guanteletes de guerrero con cuernos. Ítem nuevo, ítem leído. Guanteletes de guerrero con cuernos. Guanteletes de los guerreros con cuernos. Guardianes de la torre. Hechos con metal grueso. Ok, no mayor, en este caso, descripción. Creo que no había leído este. Taparrabo de aceta. Atavio de los ascetas de la torre que representa su compromiso de tener una existencia austera y un autocontrol estricto. Para ascender de mortales a dioses tutelares de la tierra, mejoran su espiritualidad por medio de un intenso entrenamiento ascético. De nuevo, googleen la palabra ascetismo. Es algo muy difícil de lograr y practicarlo es muy bueno. Cenizas de espíritus venerados. Excelente.
Y ahora podemos ver la zona con más calma. Por ejemplo, aquí hay tortugas. Aquí hay una nueva... ¿Cómo se llama? Oh, man. No hay una cueva. Cascada. La palabra que estaba buscando. La palabra. Y por ahora no hay sorpresas por aquí. Oh. Más gente que tira fuego por allá. Por aquí llegamos. Si por aquí llegamos, por allá continuamos, correcto. Oh, man. Si es difícil transitar este mapa, con tantas zonas de caída. Oh, aquí puedo caer sin problema. Oh, man. Mapa, nos alejamos del objetivo, pero nos acercamos de cierta forma. Ok. Oh, man, esta zona es oscura. Oh, shit. ¿Qué es esto? Oh, man. Wow, ese ñoño. Oh. Wow. ¿Por qué este hombre rata tiene tantos perros? Wow, ¿y por qué es tan fuerte? Wow, esta cosa de los perros sí es problemática. Oh, me tiene. Man. Hombre rata. Volveremos. Hombre rata no se salazará con la suya. No se saldrá. Ruinas de antiguo Raúl. Man. Esta zona es difícil. Esta zona es bien difícil. Au. Hablando de difícil. Siento que como que está perfectamente diseñado para que la zona sea un perfecto reto. O sea, entre la variedad de enemigos, cómo esa variedad de enemigos se autocomplementa. Está el hombre rata. Entonces podrían darnos a un hombre rata con el que hemos peleado siempre, o podrían darnos a un hombre rata enorme que tiene 500 perros y los perros tienen sangrado, y cuando haga sangrado el hombre rata se volverá excitadamente poderoso. Eso fue exactamente lo que pasó. Wow. Hablando de... ¿qué es esto? De fuego y de gente excitada por hemorragia. Con cuidado. Poder sagrado. Tendré que volver a la electricidad. Ahora. Oh, man. Eso está muy loco allá. Voy a ver si puedo enfocarlo. Es una de estas criaturas arañas venenosas, pero como si fuera muy sangrienta. Parece incluso un invasor de lo rojo que está. Y no está sola. Miren. Allá hay otro. Fuck, man. Esto es complejo. Quisiera en verdad mis almas. Entonces vamos a buscar la justicia contra esa cosa rata enorme y sus perros. Por si acaso se está haciendo de noche. Si llego de la nada. A ver. ¿Será que sus perros les advierten? Tratemos de volver los perros la menor cantidad posible. Ahí está. Ahí está. Está dormido, claro. Y yo llegué en este caso con 500, ¿cómo se llama? Así corriendo con el caballo.
vamos a llamar a su perro primero. Oh, no. Reconoció que su perro fue atacado. Wow, su perro resistió bastante. Aquí viene. What the... Esta cosa es muy loca. Es muy rápido. Es muy asqueroso. Lo que tiene de rápido lo tiene de asqueroso. Y es muy asqueroso. Entonces quiere decir que es muy rápido. Wow. Wow, wow, wow. Oh. Mira, hasta aquí llegaste. ¡Ah! Ya tengo. Perfecto. Espero que no vuelva a salir. Pero tenía que volver, era una cuestión de honor. Veamos. Puede que no sea el único. El único hombre rata enorme amante del sangrado. Entonces estemos atentos. Ciertamente hay muchos perros, entonces hay que tener cuidado. Tengo que ponerme encantamientos, me están dando bastantes recursos. No parece haber nada por acá. ¿Qué estaba protegiendo ese hombre rata enorme? Esto no. A ver, caballito. Ojalá pudiera tener la antorcha y el caballo, pero no creo que sea seguro manejar un caballo con la antorcha así con la mano. No, me tengo que volver a la zona con bastante... Todo esto es nuevo. What the... ¿Qué es esto? Tengo... Ah. ¿Qué? What the... Man, vuelve aquí, man. Son estas cosas fastidiosas. Oh, fuck. Ah. Ah. ¿Dónde está? Ah, man, esta cosa es súper fastidiosa. ¿Qué es esto? Al parecer tengo que destruir algo para que se active este teletransportador. No es un teletransportador, es una... digamos, algo que hace que nuestro caballo salte de manera alocada. Y para que eso suceda tengo que destruir algo que no estoy viendo. Bueno. Sigamos explorando. Este mapa de la zona de Rao es una cosa bien loca e interesante. A ver, aquí fue donde peleé con el golem de fuego. Entonces ya exploramos esa zona, ok. Siguiendo por acá. Bueno. No nos vamos a sentar porque si no los enemigos vuelven a salir. Y por si acaso no me gustaría que salieran esos perros. De todas formas nos vamos para esa zona. Por acá. Y aquí derecho hacia la otra zona.
lograremos llegar al mapa de las ruinas de Raúl. Raúl es un nombre muy raro. Usualmente los nombres que tienen en esta aventura son Godfrey, cosas medio europeas. Raúl, no sé, me suena un poquito no europeo. Supongo que esto es putrefacción. Sí. Man. Sería bueno haberme puesto mi antiveneno. Vamos rápido. No. Tengo que eliminarlo, Bien. No son tan fuertes y siempre que estén encima de torres, no vamos a, en este caso, ser infectados de veneno. What the? Esto es un ascensor. Me asombra este nivel de diseño. Está asombrosamente loco. Tomemos un poco de agua. Mientras el ascensor nos lleva al nivel superior. Escurridito. Por si acaso curemos, ¿no? Bien. ¿Qué hay en la parte de arriba, aparte de estas cosas asquerosas? Habrá un hipopótamo. Y será dorado. No. Ahí es un guerrero dorado. Y este es único. Este tiene un casco distinto. Ya, por si acaso. Necesito equiparnos algo. Vamos a probar en este caso magia. Vamos a probar esta grasa mágica real. La tenemos. Y necesito poder sagrado que nos proteja. Ojalá pudiera atacar a esa cosa por sorpresa. Plumas de del ave divina. Necesito usar ese encantamiento. Cuidado. Con cuidado. Leeremos ese ítem y probaremos eso después de esta pelea. Cuando lleguemos a una... ¡Upa! También tengo alas. Upa chalupa. Ahí está. El ave divina. ¡Ave divina! Oh, eso no fue, eso fue muy malo para nosotros. ¡Qué loco! Esta cosa es rara. Te tengo. Wow, bastante resistente. Pero ganamos por completo. Bien, ¿qué fue ese enemigo? Plumas del ave divina. Extiende los brazos como si fueran alas y libera una lluvia de plumas. Necesitamos 24 de fe para usar este encantamiento. Plumas de ave divina. Una técnica de los guerreros del ave divina. Los primeros de los guerreros con cuernos. Oh, ok. Utilizada como encantamiento. Extiende los brazos como alas para liberar una lluvia de plumas. Este encantamiento se puede lanzar en movimiento. Ok, perfecto. Al mantener presionado, seguirá liberando plumas. Se dice que los guerreros del ave divina, y de hecho esta técnica, guardan un parecido con el crisol dorado. ¿Parecido? Hay un árbol divino y ahora hay una ave divina. Me pregunto si pelearemos con esa ave divina. O sea, si es divina y si es algo bueno, realmente no sería bueno pelear con eso. Pero sí quiero probar su encantamiento. What the... Estamos de este lado que sí hay mapa. Aquí hay una pared, supuestamente no vamos a poder pasar.
A ver si eso es cierto. ¿Qué es esto? Oh, es el castillo que tiene las raíces negras que aún creo que aún no podemos pasar. What the? Escuché a un animal haciendo sonidos raros. Aclaración, sí podemos ir para allá gracias a que vimos un ítem. Eso aclara que toda esta zona, todo esto se puede ir. Excelente. Oh, man. Pero el mapa está hacia acá. Pero no puedo ignorar esa zona. Sí, llama a aventura. Lo grita. Y aquí es para regresar a donde están los soldados con cuernos al principio de esta área, ok. Tal vez haya algo donde hay la gente con sangre. O sea, los insectos araña con sangre, con veneno, tienen 500 cosas. Tal vez allí haya algo. Pero quisiera ver esta zona primero. Veamos, paso a paso. Torret y yo recibimos un daño. Pata de ave de 4 dedos. O sea, es un ítem que está en el juego principal, pero esto se ve nuevo. Pata del ave de 4 dedos. Pata del ave de 4 dedos. En las tierras intermedias se considera un mal presagio tener 3 dedos. Por eso, la pata de 4 dedos es un amuleto de buena suerte. Me parece bien. A mí me gustan más los números par que los números impar. Lo apoyo. Man. Con cuidado, Torrent. A menos que nos ataque un ave sagrada o divina, todo estará bien. Solo hay que seguir el camino. Por ahora no podemos bajar. Ven, me atrajo mucho el tema de el enemigo o la zona que se llame Ave Divina. ¿Por qué tiene un parecido con el Erdtree? Digo, con el Crisol. Y bueno, el Crisol tiene una semejanza, o sea, una, digamos, alianza con el Erdtree. No alianza, digamos, relación, vínculo. ¿Qué están haciendo ya? Esos ascetas están rezándole a el castillo con espinas. Ok. Buenas, es el señor Antiguísimo. ¿Tienen problemas con el señor Antiguísimo? Yo creo que sí. Sí. Pues el señor Antiguísimo vino a conquistar esta tierra. ¡Ah! Excelente. Amo la diversión en esta aventura. ¿Qué están protegiendo? La entrada a esta zona, nada más. Men, el mapa está más abajo. ¿Qué es esto? Así, el mapa está allá. Creo que de todo la aventura, así, el juego base, el contenido agregado, el DLC, todo eso, este ha sido el mapa más difícil de obtener. Por aquí no. What? Un cofre. Permiso, dijo Monchito. Talismán de todos los crisoles. What? Leamos eso. Talismán de todos los crisoles. Otorga los efectos de todos los talismanes de crisoles. What? Eso suena muy poderoso. Talismán de todos los crisoles. Una masa gigante de atributos extramezclados de todos los crisoles. Reduce el daño recibido a causa de golpes críticos y tiros a la cabeza. Y mejora la eficacia de los ruedos y los pasos hacia atrás.
pero también aumenta el daño recibido en todo momento. Ok. Se dice que nació entre los gigantes y se le conoce como la madre de los crisoles, según la historia antigua de la torre. Ok. Suena algo muy poderoso, pero vas a estar recibiendo daño todo el tiempo. Eso no es bueno. O sea, daño agregado. Ok, teníamos que ir primero allá. Y école cuá. Ascensor. Un poco de agua. No parece haber nada oculto. Por si acaso bajemos el ascensor. What? Men, aquí hay tantas cosas interesantes. ¿Qué es esto? Parece ser una iglesia antigua. ¿Eso es gente o estatuas? Men, debo quitarme la linterna. Y, correcto, hay un gran hueco en el intermedio que aún no nos permite ir a esta zona. Los diseñadores de esta aventura, así de Elden Ring en general, saben cómo así marcarte un lugar y decir, ok, ¿quieres llegar para allá? Averígualo. Literalmente es literalmente como lo hacen los diseñadores de estos videojuegos. Toquemos la gracia perdida descubierta. Y ahora podemos subir de nivel. Entonces... oh, también podemos subir la bendición. Entonces, bendición de cenizas de espíritus venerados. Y diría, se potenció la bendición de cenizas de espíritus venerados. Nuestras invocaciones deberían ser más fuertes. Y Torrent creo que también. Subir de nivel. Nos falta solo un punto para llegar a 50 de fe. Y luego con toda la pena del mundo tendré que subir la destreza. Necesito que esté en 15 o 20. Ruinas antiguas, gran escalera. What? Así se llamaba esta gracia. Se puede ver mucho mejor el velo que cubre al Noctar árbol y la luna. Tremenda vista, honestamente. Sigamos. Gran escalera. No podemos acceder a esta zona. Oh, es cierto, tengo que probar el nuevo encantamiento. Lo estoy buscando como... ok, por aquí, perfecto. Ok. Ya vi la escalera. Y a uno de los que cuida la escalera. Pero hay que probar el nuevo encantamiento. Man. ¿Qué habrá después de subir la gran escalera? ¿Habrá una gran ave divina? Tal vez. A ver. En vez de esto, pongamos plumas de ave divina. Bien. Encantamiento. Plumas de ave divina. No quita mucha magia. No siento que me esté quitando magia. Quita muy poco. Y siento que puedo mantenerlo infinitamente. Ok. Vamos a probarlo en su efecto. Siento que como dura infinitamente debería quitar poco, como para balancearlo. Au. La gran escalera tiene un gran arquero.
Vamos a eliminar ese gran arquero para que sea no sea un gran obstáculo. Bien. Si tumbamos al gigante de golem de fuego, tú eres pantomima. Wow, ese grito fue un poquito ruidoso. No quería probar mis alas divinas con ese golem de roca. Vamos, vamos. Men, ahora que lo pienso, si estuviéramos caminando por aquí y no nos hubiéramos encargado del golem de fuego, ahora nos estuviera en este caso disparando el golem de fuego y tal vez el golem arquero. Súper peligroso esta zona. Y tengo una estatua de Márida activada, como se puede ver debajo de mi barra de estamina. Entonces, eso quiere decir que viene algo muy loco. O que mucha gente llega acá y puede morir gracias a el arquero si no lo matas, o el golem de fuego si no lo matas. Pero aquí en Víctor Lobos, aquí somos profesionales. Totalmente. What? Oigo a alguien llorando. Esta gente está llorando hacia allá. Reino de las sombras. Veamos, veamos. Técnicamente podría saltar hacia acá. Ok, ok. Acabo de ver que puedo invocar. Y ya vi qué es lo que está en nuestro camino. Man, viene algo muy poderoso. Es un león danzante. Lo vi por de entreojo. Por si acaso, por si acaso. Equipemos, ¿no? Ahí está, mírenlo. Es un león danzante. Aquí viene. Oga. Oga se está concentrando en la gente que está arriba. Dios mío, Oga. Aquí viene. Pero podemos usar esta vez nuestro caballo, ¿ok? Oh, man. Tratemos de envenenarlo. Salgamos de la zona. Está envenenado, perfecto. Con cuidado aquí. Oh, fuck. Hizo bastante daño. Bien, tenemos que, mientras Hogar lo entretiene, dragón de hielo. Cambió de elemento y llamó a what the fuck. León danzante, bestia divina, llamó a estas bestias que tiran sangre y muerte, que tiran solo muerte, digo. Oh, caballo. ¡No! ¡Infección de muerte! ¡Oh, man! Eso es trampa. Eso es trampa. Llamó ayuda. Sí, ahí está Hogar ayudándonos. Pero no es lo mismo. Continuemos. Ruinas antiguas de Raúl. Eso fue muy loco. Es un león danzante que después no solo cambia de elemento, sino que llama a ayuda y su elemento es la muerte. Ok, esta pelea es súper peligrosa. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Le ganaremos a ese león danzante tramposo en la próxima parte, pero le quiero agradecer por acompañarme. Sigamos juntos y ganemos ante esta adversidad y ante cualquiera también en la vida. Cuídense, muchachos. Hasta luego.